Una hija es doctora. Y la otra es la sirvienta, brindó mi mamá en acción de gracias. Riéndose frente a 14 personas, y cuando intentó volver a brindar por mi hermana. Lo que dije después nadie lo podía creer. Me llamo Jasmine Fitzgerald, tengo 31 años. El día de acción de gracias pasado, mi mamá levantó su copa frente a 14 personas, familia, vecinos y amigos de la iglesia, y dijo, una hija es doctora, y la otra, pues, limpia casas para ganarse la vida. Todos se rieron. Mi hermana sonrió. Mi papá bajó la mirada al plato. Yo no dije nada. Solo seguí llenando los vasos de agua, porque eso era lo que esperaban de mí. Lo que no sabían era que 3 semanas después iban a estar sentados en un salón enorme, con 600 personas, viéndome subir a un escenario para recibir un premio que ni siquiera podían pronunciar. Y la empresa que yo construí, esa de la que no sabían nada, llevaba 2 años trabajando con su resort favorito. Solo que nunca se les ocurrió preguntar a nombre de quién estaba el contrato. Esta es esa historia. Para entender lo que pasó en esa cena de acción de gracias, hay que entender a la familia Fitzgerald. Vivíamos en Arcadia, en Phoenix, en una zona donde el pasto siempre estaba verde y todas las casas tenían 2 carros en la cochera. Mis papás compraron esa casa en 1998, cuando yo tenía 4 años. Era una casa grande, 4 cuartos, alberca en el patio, de esas donde haces carnes asadas y finges que todo está bien. Mi mamá, Lorraine, tenía 58 años. Fue maestra de primaria por 22 años antes de retirarse. Ella creía en 3 cosas, Dios, las apariencias y su hija mayor. Mi papá, Gerald, tenía 62. Trabajó toda su vida como contador en una firma en el centro de Phoenix. Era un hombre callado, de ese tipo de silencio que muchos confunden con sabiduría, pero que en realidad es solo evitar problemas. Siempre decía, tu mamá solo quiere lo mejor para ti, Jasmine. Ya sabes cómo es. Esa era su respuesta para todo, para cada comparación, cada desprecio, cada vez que me hacían sentir que no pertenecía ni en mi propia mesa. Y luego estaba Vivian. La doctora Vivian Fitzgerald Caldwell, de 34 años. Dermatóloga certificada, especializada en estética. Tenía su clínica con otros 3 doctores. Su esposo, Bradley, era abogado de bienes raíces y tenía su propio despacho. Tenían 2 hijos, Ethan de 5 años y Lily de 3. Vivían en una casa enorme en North Scottsdale, con 3 carros y una alberca climatizada todo el año. Mi mamá publicaba cosas de Vivian en Facebook casi 4 veces por semana, fotos de eventos, de obras de caridad, de los niños, siempre presumiendo. Su biografía decía, orgullosa madre de la doctora Vivian Fitzgerald Caldwell. Y ya. Eso era todo. Para mi mamá, era como si solo existiera Vivian, como si tuviera una sola hija. Yo a veces me ponía a ver su Facebook en la noche, buscando alguna foto mía, y en 3 años solo encontré una. Era de Pascua 2023. Salgo atrás, borrosa, llevando un platón a la mesa. Ni siquiera me etiquetó. En la sala de la casa de mis papás había una pared. La pared familiar, le decía a mi mamá. Tenía 12 fotos enmarcadas, todas bien acomodadas. La boda de Vivian. Su graduación de medicina. Vivian cargando a Ethan por primera vez. Vivian y Bradley en una gala, ella con vestido rojo, él de traje. Una vez las conté, Vivian salía en 11 de las 12 fotos. Yo solo en una, mi graduación de preparatoria. Estoy parada entre mis papás, con toga y birrete, sonriendo, pero una sonrisa que ni se siente real. Esa foto estaba en la esquina de abajo, medio escondida detrás de una planta decorativa. Creciendo, yo siempre fui la hermanita de Vivian, nunca solo Jasmine. Los maestros se emocionaban cuando veían mi apellido. ¿Eres familiar de Vivian Fitzgerald? Era un estudiante excelente. Y luego cambiaban la cara cuando se daban cuenta de que yo no iba a ser igual. Yo era buena alumna. Promedio de 8, cuadro de honor, pero no la mejor. Jugué softball 2 años y luego lo dejé. Estuve en el club de teatro, pero nunca fui la protagonista. Era normal. Promedio.
fácil de olvidar. Y en una familia donde adoraban la excelencia, ser normal era lo mismo que fracasar. Cuando Vivian se graduó de medicina, mis papás hicieron una fiesta para 60 personas. Rentaron un restaurante, hubo música en vivo. Mi mamá dio un discurso de 12 minutos que hizo llorar a varios. Cuando yo saqué mi certificación de enfermería a los 22, mi mamá solo dijo: «Qué bien, hija, ¿me pasas la ensalada?». Sin fiesta, sin discurso, solo la ensalada. Cuando Vivian compró su primera casa, mis papás le dieron $30,000 para el enganche. Cuando yo me mudé a mi primer departamento, un cuartito en Tempe con rejas en las ventanas, mi mamá me preguntó si de verdad necesitaba vivir sola, que mejor me quedara en casa para ahorrar. Cuando Vivian anunció que se iba a casar con Bradley, mi mamá lloró de felicidad como 20 minutos. Cuando yo llevé a mi primer novio serio, lo primero que le preguntó fue en qué trabajaba, y luego se pasó toda la cena hablando de cómo Bradley acababa de volverse socio en su firma. El mensaje era clarísimo. Siempre fue claro, estaba Vivian, y luego todos los demás. Durante 5 años trabajé en la clínica de Vivian, Scottsdale Dermatology and Aesthetics. Empezó como un favor, o al menos así lo dijo ella. Yo acababa de sacar mi certificación como asistente médica. Tenía 22 años, con ganas de demostrar que valía algo, buscando mi lugar en una familia donde nunca parecía haber espacio para mí. Un día de marzo de 2016, Vivian me llamó. «Hay una vacante en la clínica, en recepción y admisión de pacientes». Le dije a la gerente que tal vez te interesaba. Debí notar el tono, esa pequeña dureza escondida detrás de la ayuda. Pero yo era joven. Tenía esperanza. Pensé que tal vez era su forma de acercarse. De empezar a verme como algo más que una carga. «Estoy haciendo esto como un favor, Jazz, no me hagas arrepentirme», me dijo antes de empezar. Y no lo hice. En 5 años, nunca lo hice. Llegaba temprano. Me iba tarde. Me aprendí el nombre de todos los pacientes, sus alergias, hasta los cumpleaños de sus hijos. Yo era la que calmaba a los pacientes nerviosos antes de sus tratamientos. La que se quedaba hasta las 9 de la noche organizando el almacén porque nadie más quería hacerlo. Nunca falté. Nunca me quejé. Nunca le dije a nadie que la doctora era mi hermana. Yo quería ganarme mi lugar. Quería que me vieran como Jasmine, no como la hermanita de Vivian. Y durante 5 años, pensé que lo estaba logrando. Hasta que llegó el 15 de marzo de 2021. Lunes. 9:47 de la mañana. Me llamaron a la oficina de Sandra Wakefield, la gerente. Estaba sentada detrás de su escritorio, con una carpeta enfrente y una expresión que nunca le había visto. «Jasmine, siéntate, por favor». Me senté. «Hemos recibido varias quejas sobre tu desempeño, lo siento, pero tenemos que despedirte. Es efectivo desde hoy». Sentí que todo me daba vueltas. «¿Quejas? ¿De qué? ¿De quién?», pregunté. Sandra evitaba mirarme. Veía la pared, la puerta, cualquier lado menos mi cara. «No puedo darte detalles. La decisión ya está tomada. Recursos Humanos te dará tu último pago. Tienes 20 minutos para recoger tus cosas». ¿20 minutos? 5 años de mi vida, en 20 minutos. Nunca falté. Nunca tuve una queja en mi expediente. Y aún así, me estaban sacando por la puerta de atrás. Guardé mis cosas en una caja, una foto enmarcada de mis papás, una taza que decía la empleada más o menos del mundo, y una plantita que llevaba 3 años conmigo en el escritorio. Caminé por el pasillo hacia la salida, y pasé frente a la oficina de Vivian. La puerta estaba abierta. Ella estaba en el teléfono, riéndose de algo. Su silla estaba volteada hacia la ventana. No levantó la mirada, ni siquiera se giró. 2 semanas después, recibí una llamada. Era Heather, la recepcionista. Habíamos trabajado juntas 4 años, era lo más cercano a una amiga que tuve en esa clínica. «Jasmine, lo siento mucho. Pensé que ya sabías». «¿Sabía qué?». Se quedó en silencio, y luego dijo. «Fue Vivian».
Ella habló con Sandra. Dijo que eras un problema, que hacía sentir incómodos a los pacientes. Que tenías mala actitud y que estabas afectando la reputación de la clínica. No pude decir nada. Nada de eso es verdad, Yasmín. Todos lo saben. Pero Sandra no iba a discutir con una doctora, y menos con una de las socias. La llamada duró 11 minutos. Lo sé porque me quedé viendo la pantalla todo el tiempo, viendo cómo pasaban los segundos, sintiendo como algo dentro de mí se iba endureciendo con cada uno. Cuando Heather colgó, me quedé en mi carro, en el estacionamiento de Walmart, por 2 horas. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, viendo el volante, tratando de entender cómo mi propia hermana pudo hacerme eso. Tenía $3,200 de deuda. Sin trabajo, sin referencias que pudiera usar, y sin una explicación que pudiera darle a mis papás sin que sonara como si estuviera atacando a su hija perfecta. Así que no les dije la verdad. Les dije que renuncié porque quería un cambio, porque estaba cansada, porque necesitaba encontrarme. Mi mamá suspiró y dijo: bueno, ojalá encuentres algo pronto. Es vergonzoso cuando la gente pregunta a qué te dedicas. Y sí encontré algo, pero no como nadie esperaba. Esa noche, le llamé a la única persona que pensé que podía entenderme. No a mi mamá, ni a mi papá, ni a mis amigos que me dirían que enfrentara a Vivian o que armara un escándalo. Le llamé a mi tía Marlene. Marlene era la hermana menor de mi papá. Tenía 59 años, 2 divorcios, y llevaba 30 años trabajando como estilista en un salón pequeño en Mesa que se llamaba Bellavita. En la familia Fitzgerald, ella era el ejemplo de lo que no debía ser. La que mi mamá mencionaba cuando quería asustarnos para que triunfáramos. No quieres terminar como tu tía Marlene, ¿verdad?, decía mi mamá. Pero Marlene era la única que de verdad me preguntaba cómo estaba, sin esperar una respuesta bonita. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Yasmín, hija, ¿qué pasó? Le conté todo. Que me habían despedido, la llamada de Heather, y como mi propia hermana había arruinado mi trabajo para cuidar su reputación. Cuando terminé, se hizo un silencio largo. Luego Marlene dijo: mira, yo he sido la decepción de la familia por 30 años, ¿quieres mi consejo? No les des el gusto de verte sufrir, y tampoco el gusto de verte levantarte. Solo vive tu vida en silencio, y un día lo van a ver. Van a ver todo lo que se perdieron. Ese fue el día en que dejé de ser la hermana de Vivian, y empecé a convertirme en alguien completamente diferente. Después de que me corrieron, tenía que pagar renta. Tenía $3,200 de deuda, sin trabajo y con una familia que pensaba que yo era un fracaso. Así que hice lo que cualquiera en mi lugar haría, empecé a limpiar casas. No era algo elegante. No era lo que yo imaginaba para mí a los 27 años. Pero una conocida me conectó con alguien en Paradise Valley que necesitaba ayuda, y yo necesitaba dinero. Se llamaba la señora Petton. Tenía 73 años, viuda, vivía sola en una casa enorme con más cuartos de los que podía contar. Me pagaba $150 en efectivo, martes y viernes. Al principio solo limpiaba baños, pisos, closets. Trabajo simple, casi automático. Pero tenía algo, como terapéutico. Nadie me miraba, nadie me juzgaba. Podía perderme en la rutina y olvidar por unas horas que mi vida no había salido como yo quería. Pero luego empecé a notar cosas. La casa de la señora Petton estaba impecable, pero su vida era un caos. Recibos sin pagar en la cocina. La puerta del garaje rota desde hacía meses. El refri lleno de comida echada a perder porque ni se acordaba que compraba. Un día, sin que me lo pidiera, organicé sus cuentas por fechas. Llamé a un técnico para el garaje. Limpié el refri e hice una lista del súper. Ella lloró. Nadie ha hecho esto por mí, ni mis propios hijos, me dijo. Y ahí entendí algo importante. La gente rica no solo quiere limpieza, quiere invisibilidad. Quiere a alguien que vea todo, y no diga nada. Alguien que les haga la vida más fácil sin que se sientan dependientes. Quieren control, sin tener que esforzarse por controlar. Y yo podía darles eso.
El 12 de septiembre de 2022, registré mi empresa, Pristine Concierge LLC. El trámite costó $50. La mujer en la ventanilla me preguntó: ¿a qué se dedican? Sonreí y le dije: hacemos la vida de la gente rica mucho más fácil. Ella se rió, yo no. El primer año fue durísimo. Trabajaba hasta 18 horas al día. Contraté a 2 personas, María, una señora de limpieza que conocí con la señora Petton, y Daniel, un chofer que estaba sin trabajo. Aceptábamos todo lo que saliera: administración de casas, organización, compras personales, mandados, lo que fuera. Si le hacía la vida más fácil a alguien y podían pagarlo, nosotros lo hacíamos. Para finales de 2022 teníamos 12 clientes. Ingresos: $4,200 al mes. Apenas alcanzaba para pagar sueldos y mantener todo funcionando. Estuve a punto de rendirme 3 veces. Pero en abril de 2023, todo cambió. Me llegó un correo de una mujer llamada Victoria Ashford. Tenía 62 años, viuda, como la señora Petton. Pero a diferencia de ella, Victoria era dueña de un resort de lujo en Paradise Valley llamado Marada. Tenía 120 habitaciones, y los precios iban desde $800 hasta $3,000 por noche. Su proveedor de limpieza anterior había tenido un escándalo: empleados robando, mal trabajo, sobornos, un desastre. Victoria necesitaba a alguien nuevo. Discreto. Confiable. Alguien que entendiera que en ese mundo, la reputación lo es todo. Uno de mis clientes le había hablado de mí. La conocí un martes en su oficina. Estaba sentada detrás de un escritorio de madera carísimo, mirándome como si no se le escapara nada. ¿Todos prometen discreción? ¿Qué te hace diferente?, me preguntó. Pensé en Vivian. En mi mamá. En todos esos años siendo invisible en mi propia familia. Respiré y le dije: he pasado toda mi vida siendo invisible, señora Ashford. Sé cómo hacer que los demás se sientan importantes, sin que yo tenga que destacar. Se me quedó viendo un buen rato, y luego me deslizó un contrato. $28,000 al mes. Por 18 meses. ¿Puedes con esto?, me preguntó. Dije que sí. No tenía idea si podía, pero lo resolví. Contraté a 8 personas más. Creé sistemas, entrenamientos, controles de calidad, todo lo aprendí de videos, libros y prueba y error. Y funcionó. Victoria firmó un segundo contrato. Luego me presentó con sus amigos, dueños de otros resorts. Para finales de 2024, ya tenía contratos con 3 lugares grandes. Para noviembre de 2025, Pristine Concierge tenía 38 empleados, 28 de tiempo completo y 10 de medio tiempo. Teníamos una oficina en Scottsdale Park, y ese año íbamos a cerrar con casi $1.9 millones en ingresos. ¿Y yo? Seguía manejando un Honda Civic 2019. Usando jeans y suéteres sencillos. Viviendo en un departamento normal en Old Town. Y cuando mi mamá me preguntaba a qué me dedicaba, yo solo decía: a limpiar, mamá, como siempre. Nunca preguntó más. Nadie lo hizo. Construí todo un imperio, en silencio. Y solo una persona sabía la verdad. En junio de 2024, recibí una llamada de mi tía Marlene. Eran las 8:47 de la noche, un martes. Hija, necesito preguntarte algo, pero quiero que me digas la verdad. Sentí como se me hizo un nudo en el estómago. Ok. Hoy tuve una clienta en el salón. La señora Thornberry vive en Paradise Valley. Se la pasó toda la cita hablando de una empresa de concierge que usa. Dice que es la mejor que ha tenido. Discreta, profesional, que le cambió la vida. Contuve la respiración. Y mencionó el nombre de la dueña. Jasmine Fitzgerald. Silencio. Eres tú, ¿verdad? No respondí. Hija, casi se me caen las tijeras. Tuve que hacer como que acomodaba la capa para disimular. Solté el aire, ni sabía que lo estaba conteniendo. Por favor, no le digas a nadie, no estoy lista. Ay, mi niña, su voz se suavizó.
No dije nada, y no voy a decir nada. Pero Yasmín, tienes que saber que estoy muy orgullosa de ti. Y entiendo por qué lo estás escondiendo, yo llevo 30 años escondiéndome de esta familia. Hablamos como una hora más. Le conté todo, Pristin concierge, Victoria, los contratos, los empleados, y las noches sin dormir pensando que todo se podía caer en cualquier momento. Ella solo escuchó. No juzgó. No me preguntó por qué no se lo había dicho a mis papás ni por qué no se lo restregaba a Vivian en la cara. Solo me dijo. Un día lo van a ver. Esa era su frase, su promesa. Un día lo van a ver. Solo que yo no sabía que ese día estaba mucho más cerca de lo que imaginábamos. Si alguna vez alguien de tu familia te ha hecho sentir invisible, como si no importaras, me encantaría escuchar tu historia. Déjala en los comentarios. Y si estás viendo esto en YouTube, suscríbete, porque lo que viene después, no te lo vas a querer perder. 27 de noviembre de 2025. Jueves. Día de Acción de Gracias. Manejé de Scottsdale a Arcadia en 22 minutos. Iba vestida simple, jeans, suéter gris y unas botas que tenía desde hace 3 años. Nada llamativo, nada que levantara sospechas. Llevé una botella de vino de $40, un Cabernet del 2019. Sabía que mi mamá la iba a dejar en la cocina sin decir nada, y que serviría el vino que trajera Vivian, seguro uno el doble de caro, con todo un discurso sobre el viñedo. Me estacioné hasta el final de la entrada, como siempre. Los lugares buenos, los de enfrente, bajo la bugambilia que mi mamá cuida como si fuera oro, estaban reservados para el Lexus blanco de Vivian y el BMW negro de Bradley. Yo siempre me estacionaba hasta atrás. Siempre. Entré a la casa a las 4:15 y ya estaba llena. Se escuchaban risas desde la sala, el ruido de las copas, y la voz de mi mamá, fuerte, emocionada, contando una historia que seguro ya había escuchado 1000 veces. La encontré en la cocina. Ah, Yasmín, ya llegaste. Me miró apenas un segundo y volvió a lo suyo, a la estufa. Qué bueno, me ayudas con el gravy. Se está haciendo grumoso. No hubo abrazo. No hubo ¿cómo estás? No hubo qué bueno verte. Solo el gravy. Lo moví mientras ella seguía cocinando. Ese año éramos 14 personas en la cena, mis papás, Vivian y Bradley, Isen y Lily corriendo en el patio gritando, mi tía Kalin con su esposo el tío Pete, 2 mujeres de la iglesia de mi mamá, Judith y Dorothy. El matrimonio Mercer de al lado, el dentista retirado, ella directora de escuela, y la doctora Stephanie Brennan, colega de Vivian. 14 personas. Casi todos me conocían. Me habían visto crecer, desaparecer poco a poco, convertirse en la hermana que no era Vivian. Pero nadie sabía realmente quién era yo. Y yo tampoco tenía intención de decirlo. Las primeras 2 horas fui un fantasma. Llené vasos de agua. Recogí platos. Revisé el pavó. Volví a acomodar los cubiertos porque a mi mamá no le gustó como lo hice la primera vez. 4 tareas. 2 horas. Solo servir, ayudar, desaparecer. Ni una sola vez me dijeron que me sentara. En un momento pasé con una charola de galletas y Isen, el hijo de Vivian, me jaló la manga. Tía Yasmín, ¿por qué siempre estás en la cocina? Antes de que pudiera contestar, Vivian se rió desde el otro lado del cuarto. Porque ahí es donde pertenece, cariño. Lo dijo como broma. Ligero. Jugando. Pero vi la cara de mi tía Kalin por un segundo, como si le hubiera incomodado. Y luego todo siguió normal. A las 6:47 de la tarde nos sentamos a cenar. La mesa estaba perfecta, mantel blanco, servilletas de tela dobladas como abanicos, la vajilla de boda de mi mamá. 14 lugares exactos, como si todo estuviera medido. Mi asiento estaba hasta el final, cerca de la puerta de la cocina. Por si se necesita algo. Mi mamá estaba en la cabecera con una copa de vino. Blusa color crema, aretes de perlas, el cabello arreglado desde la mañana, lo mencionó 3 veces, como siempre. Antes de comer, quiero decir unas palabras. Silencio. Quiero agradecer a Dios por esta familia hermosa,
por mi esposo Geral, que ha estado conmigo 36 años. Le sonrió a mi papá. Él solo asintió, incómodo. Por mis nietos, Isen y Lily. Los niños rieron. Por mi yerno Bradley. Bradley levantó su copa. Y especialmente por mi hija Vivian. Doctora, madre, una bendición. Pausa. Yo ya lo sentía venir. Ese frío en el pecho, como siempre. Estamos muy orgullosos de lo que has logrado, Vivian. Todos lo estamos. Vivian sonrió. Esa sonrisa perfecta, ensayada, la que usa cuando hay fotos, cuando hay gente mirando, cuando todo tiene que verse bien. Mi mamá giró la cabeza. Sus ojos me encontraron. Y claro, también por Yasmín. Otra pausa. Esta vez diferente. Más pesada. Tengo 2 hijas. Una es doctora. Señaló a Vivian con la copa de vino. Y la otra, bueno, soltó una risita, suave, como invitando a todos a reírse con ella. Se dedica a limpiar casas. Se rió más. Pero al menos lo hace bien. 14 personas se rieron. Las conté. Judith y Dorothy se rieron. El tío Pete se rió. Bradley se rió. El señor Mercer se rió. La doctora Stephanie Brennan se rió. Vivian se rió, incluso más fuerte que todos. Mi papá no se rió. Solo bajó la mirada a su plato. La señora Mercer tampoco se rió, solo apretó los labios y miró su servilleta. Pero los demás sí. Y mi mamá seguía sonriendo, orgullosa de su broma, como si hubiera sido algo ingenioso. Sentí como el cuarto se hacía más pequeño. La risa empujándome desde todos lados. 14 personas viéndome exactamente como ella acababa de decir. La sirvienta, la hija menor, la vergüenza. Algo cambió dentro de mí. Dejé el vaso de agua en la mesa. Puse la servilleta. Y me levanté. La risa se apagó. Mi mamá me miró confundida. Yasmín, ¿todo bien? La miré directo a los ojos. Mamá, quiero agradecerte. Parpadeó. Gracias por dejarme claro, frente a todos, exactamente qué lugar tengo en esta familia. Silencio total. Ni un ruido. Espero que algún día recuerdes este momento, porque yo no lo voy a olvidar. Empujé la silla. Tomé mi bolsa. Y salí por la puerta principal. No la azoté. No hizo falta. 3 millas después, estaba en el estacionamiento de un CVS, sentada en el carro, cuando sonó mi teléfono. 7:34 de la tarde. Aunt Colleen. Casi no contestaba. Pensé que me iba a regañar, que había exagerado, que debía pedir perdón. Pero algo me hizo contestar. Yasmín, su voz temblaba. Necesito decirte algo. Debí decírtelo hace meses. No dije nada. Te reenvié un correo por error en agosto. Era para Vivian, pero le di clic al nombre equivocado. Cuando no respondiste, pensé que no lo habías visto. ¿Qué correo? Revísalo. Está en spam. El asunto es, ¿qué hacemos con Yasmín? Se me enfrió el cuerpo. Puse el altavoz. Abrí mi correo. Carpeta de spam, 2847 mensajes sin leer. Busqué el asunto. Ahí estaba. 8 de agosto de 2025. Lo abrí. Era una cadena de correos. 18 meses de mensajes entre mi mamá, Vivian y mi tía Colleen. El primero era de abril de 2024. ¿Qué hacemos con Yasmín? Mi mamá escribía. Se acerca la boda de Rachel en junio y no sé qué hacer con Yasmín. No quiero que hable con los invitados, y si alguien le pregunta a qué se dedica, ya no puedo seguir explicando esta vergüenza. Vivian respondía. Sí. Seguro va a llegar en ropa de trabajo de limpieza. Dile que es algo pequeño, solo familia. Se lo va a creer. Mi tía Colleen contestaba. ¿Están seguras? Sigue siendo familia. ¿Y mi mamá?
A veces desearía tener solo una hija, ¿es muy horrible decir eso? Dejé de respirar. Leí esa línea otra vez. A veces desearía tener solo una hija. Mi propia mamá, escrito. Seguí bajando. Vivian respondía en junio de 2024. La boda salió perfecta. Yasmín ni siquiera preguntó nada. De hecho se creyó lo de la reunión íntima. Dios, es tan fácil de manejar. A correo de Lorraine Fitzgerald, septiembre de 2024. Gerald sigue diciendo que invitemos a Yasmín a las cenas de domingo. Le dije que es mejor cuando estamos solo nosotros y la familia de Vivian. Ella baja el ambiente. El correo de Vivian Caldwell, noviembre de 2024. Ya que hablamos de bajar el ambiente, viene Acción de Gracias, ¿de verdad tenemos que invitarla este año? Correo de Lorraine Fitzgerald. Desafortunadamente sí. La gente va a hablar si no. Pero no te preocupes, yo la mantengo ocupada en la cocina. Seguí bajando. Mensaje tras mensaje. 1 año y medio de mi familia hablando de mí como si fuera un problema que había que controlar, una molestia, una mancha en el apellido. Y luego llegué al último correo. 24 de noviembre de 2025. 3 días antes de Acción de Gracias. Correo de Vivian Caldwell. Tranquila, mamá. Mañana ella va a entender su lugar. Ya tengo preparado el brindis. El brindis. Lo había planeado. Todo lo habían planeado. La frase de una hija es doctora y la otra es sirvienta no fue espontánea. No fue un comentario sin pensar. Fue coordinado. Discutido. Aprobado. Mi propia familia había organizado mi humillación. Me quedé en el estacionamiento de CVS por 45 minutos. Leí todos los correos 2 veces, luego otra vez. No lloré. No grité. Solo sentí algo extraño, claridad. Como si por fin alguien hubiera prendido la luz en un cuarto donde yo llevaba años tropezándome. Toda la confusión. Toda la duda. Todos los años preguntándome si estaba exagerando. Todo eso se volvió una sola verdad imposible de ignorar. No solo me excluían. Lo organizaban. Lo documentaban. Se reían de mí, por escrito. Creé una carpeta en mi correo. La nombré Evidencia. Reenvié los 47 correos. Y me fui a casa. Al día siguiente, viernes 28 de noviembre de 2025, desperté con un correo nuevo. Pero este no era de mi familia. Era de Victoria Ashford. Asunto: Premio Emprendedora del Año en Arizona. ¡Felicidades! Me habían seleccionado para recibir el premio de Emprendedora del Año del Southwest Business Council. La ceremonia sería el 18 de diciembre en el JW Marriott Phoenix Desert Bridge. 600 invitados. Prensa local. Y un discurso mío. 10 boletos gratis. Me quedé viendo ese número. 10 boletos. Y pensé en las 14 personas que se habían reído de mí la noche anterior. Esa noche llamé a mi tía Marlene. Hablamos 2 horas y 14 minutos. Le conté todo, los correos, lo que escribió mi mamá, lo que planeó Vivian. Le leí los mensajes uno por uno, y escuché su silencio del otro lado. Cuando terminé, me preguntó: ¿qué vas a hacer? No sé. Podrías exponerlos. Mandar todo eso. Publicarlo. Que todo el mundo vea quiénes son. Yo ya lo había pensado. En el estacionamiento. En el carro. En el silencio. Había imaginado ese momento de 1000 formas. Enviar los correos a toda la familia. Imprimirlos y mandarlos a los amigos de la iglesia de mi mamá. Ver cómo se caía la fachada. Verlo sentir, por una vez, lo que yo sentí. Y cuando Marlene me preguntó eso, me di cuenta de algo. Silencio. Yo no soy como ellos, tía Marlene. No voy a destruirlos. Solo voy a dejar de esconderme, y hacer que se enfrenten a lo que hicieron. ¿Cómo? El evento del premio. 18 de diciembre.
600 personas. Prensa. Victoria me está nominando. Dios mío. Los voy a invitar a todos. Mamá, papá, Vivian, Bradley. ¿Y crees que van a ir? Van a ir. Bradley ya recibió la invitación por uno de sus clientes. Creen que es un evento de networking. No saben quién recibe el premio. Silencio otra vez, más largo. Yasmín, ¿estás segura? No he estado más segura de nada en mi vida. Entonces ahí voy a estar, en primera fila. Sonreí. De verdad sonreí. Gracias, tía Marlene. ¿Por qué? Por verme, cuando nadie más lo hizo. Durante las siguientes 3 semanas escribí 7 versiones de mi discurso. La primera era de enojo. La segunda de tristeza. La tercera de acusaciones. La cuarta de lástima. La quinta demasiado larga. La sexta demasiado corta. Y la séptima, la borré casi toda. Porque entendí algo. La mejor venganza no es humillar. Es volverte a alguien imposible de ignorar. No necesitaba exponerlos. No necesitaba leer correos frente a nadie. No necesitaba describir su crueldad. Solo necesitaba subir a ese escenario y contar mi historia real. La historia de una mujer que la despidieron, que empezó de cero, que construyó algo desde nada. Y dejar que ellos, sentados entre el público, entendieran poco a poco, que la hija que despreciaron estaba en un escenario al que ellos nunca podrían llegar. El discurso final duró 8 minutos. No mencioné a mi familia ni una sola vez. Pero sabía que se iban a reconocer en cada palabra. El 18 de diciembre llegó más rápido de lo que pensé. Compré un vestido azul marino, $340 en Nordstrom Scottsdale. Simple, elegante, de esos que dicen pertenezco aquí sin esforzarse. Marlene llegó a mi departamento esa mañana para ayudarme a arreglarme. Me peinó, ondas suaves, recogido de un lado, algo profesional. Pareces un aseo, me dijo. Lo soy. Sonrió. Sí, sí lo eres. A las 6:15 de la tarde mi celular vibró. Instagram. Vivian había subido una foto, ella y Bradley vestidos de gala en el lobby del JW Marriott. Networking con mi esposo en una gala de negocios. Vida bendecida. Ahí estaban. Habían llegado. Sin saberlo. El salón estaba listo para 600 personas. Llegué a las 6:30 de la tarde por la entrada de staff. El evento era para 600 personas. Victoria me estaba esperando detrás del escenario. Traía un vestido plateado y una sonrisa de esas que iluminan todo. ¿Lista? Miré por una rendija del telón. El salón ya se estaba llenando, empresarios, políticos locales, periodistas con cámaras, mesas redondas con manteles blancos y centros de flores del desierto. Y ahí, mesa 14. Casi me dio risa el número. Ahí estaban. Mi mamá con un vestido vino. Mi papá con un traje que seguramente tenía desde hace 20 años. Vivian de verde esmeralda. Bradley con saco azul marino perfectamente cortado. Se reían. Brindaban con champaña. Completamente ajenos a todo. He estado lista desde hace 3 años, le dije a Victoria. El programa empezó a las 7 de la tarde. Hubo discursos, premios, agradecimientos, un video sobre el Consejo Empresarial del Suroeste. Pero yo casi no escuchaba nada. Solo miraba la mesa 14. Mi mamá inclinándose para susurrarle algo a Vivian. Bradley viendo el celular debajo de la mesa. Mi papá mirando alrededor con esa incomodidad de alguien que sabe que no encaja, pero no sabe por qué. A las 7:45 de la tarde, el conductor del evento subió al escenario. Señoras y señores, es un honor presentar el Premio Emprendedora del Año de Arizona. El salón se quedó en silencio. Este premio reconoce a un líder excepcional que ha demostrado innovación, crecimiento e impacto en la comunidad. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Pristine Concierge fue fundada hace solo 3 años con un empleado y una visión. Hoy tiene 38 trabajadores.
Atiende 3 de los resorts de lujo más importantes de Arizona. Y este año generó casi $2 millones en ingresos. Se escucharon murmullos en la sala. Murmullos de admiración. El fundador de Pristine Concierge empezó desde cero, enfrentó rechazo, dudas, gente que le dijo que nunca lograría nada. Pausa. Esta noche, demostramos que estaban equivocados. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Por favor, reciban a... Silencio. Jasmine Fitzgerald. Escuché a mi mamá jadear antes de que yo siquiera saliera. Se abrió el telón. La luz del reflector me pegó en la cara. Y caminé hacia el escenario. 600 personas viéndome. Incluyendo las 4 personas que toda mi vida habían deseado que yo no existiera. No los miré, todavía. Llegué al podio. Ajusté el micrófono. Miré al público. Victoria en primera fila, sonriendo orgullosa. Y a su lado, Marlene, limpiándose las lágrimas. Y en la mesa 14, 4 figuras congeladas. Empecé. Gracias, James, y gracias al Southwest Business Council por este honor. Mi voz estaba firme. Tranquila. Como si hubiera practicado cada palabra 1000 veces. Quiero contarles una historia real sobre una mujer que hace 4 años no tenía nada. Pausa. Y seguí. En 2021 me despidieron del trabajo. Tenía $3,200 de deuda, sin referencias, sin plan B. Tenía 27 años y no tenía idea de qué iba a hacer con mi vida. Vi a mi mamá moverse incómoda en su asiento. Así que empecé a limpiar casas. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Porque necesitaba pagar la renta. Porque necesitaba sobrevivir. Pausa. Y en algún punto descubrí algo. Descubrí que era buena en eso. No solo en limpiar, sino en entender lo que la gente necesitaba. En hacerles la vida más fácil. En ser invisible de una forma que los hacía sentirse vistos. Dejé que esa palabra se quedara en el aire. Invisible. Construí Pristine Concierge con mis propias manos. Empecé con un cliente, luego 5, luego 50. Me equivoqué muchas veces. Trabajé jornadas de 18 horas. Dudé de mí más veces de las que puedo contar. Miré directo a la mesa 14. Personas que se suponía que me amaban, y que me dijeron que nunca iba a lograr nada. Vi la cara de Vivian ponerse pálida. Personas que me llamaron una vergüenza. Vi la mano de mi mamá cubrirse la boca. Personas que me excluían de reuniones familiares porque les daba pena que los vieran conmigo. Vi a mi papá cerrar los ojos. A esas personas quiero decirles gracias. Silencio total. Me dieron el regalo más grande que alguien me pudo dar. Me dieron una razón para demostrarles que estaban equivocados. Pausa. Este premio no es solo para mí. Es para todos los que alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Para los que fueron ignorados, subestimados, dejados de lado. Para los que los hicieron sentir invisibles. Levanté la mirada. Yo los veo. Y quiero que sepan algo, ustedes no son la opinión de su familia. No son la caja en la que los quieren meter. Son capaces de mucho más de lo que ellos van a entender jamás. Respiré. Gracias. El aplauso empezó lento. Una persona. Luego 10. Luego 100. Y después, como una ola, todo el salón se puso de pie. 600 personas aplaudiendo. Durante 47 segundos me quedé en ese podio, dejando que el sonido me atravesara, como si fuera la primera vez en mi vida que alguien me veía de verdad. Y en la mesa 14, mi familia seguía sentada, congelada. No se levantaron. No podían. Después del evento hubo una recepción. Me rodearon personas, empresarios pidiendo mi tarjeta, periodistas pidiendo entrevistas, Victoria abrazándome tan fuerte que casi no podía respirar. Pero yo seguía mirando la puerta. Sabía que iban a venir. A las 8:32 de la noche apareció mi mamá. Venía sola.
Vivian y Bradley ya no estaban, o se quedaron en la mesa, no lo sé. No me importó. Mi mamá caminó hacia mí despacio. El maquillaje corrido, las manos temblando. Yasmín. Me giré. ¿Por qué no me dijiste? La miré. ¿Me hubieras creído, mamá? Abrió la boca, la cerró. ¿Estarías orgullosa, o me habrías comparado otra vez con Vivian? No respondió. Eso pensé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no quise decir esas cosas, los correos. ¿Lo sentías, mamá? Yasmín, por favor. No estoy enojada, mamá. Levantó la mirada, sorprendida. Te digo que no estoy enojada. Estoy harta. Me di la vuelta y me fui. Yasmín, ¿ya no me vas a hablar? ¿Seguimos siendo familia? Me detuve, pero no volteé. Siempre hemos sido familia, mamá, tú solo nunca me trataste como tal. Y seguí caminando. En los 3 días después de la gala, tuve 12 llamadas perdidas de mi mamá. No contesté ninguna. Dejó mensajes de voz largos, empezaban con disculpas y terminaban en reclamos. Perdón, pero tienes que entender cómo se ve esto. Perdón, pero pudiste haberlo dicho. Perdón, pero esto es muy injusto para tu hermana. Los borré todos. Vivian me mandó un correo. Asunto, tenemos que hablar. No lo abrí. Lo archivé y seguí con mi vida. Mi papá llamó una sola vez. Solo una. A los 4 días contesté. Yasmín, su voz era baja, cansada. Soy papá. Lo sé. Silencio. El silencio de 31 años de cosas no dichas. Perdón, dijo al fin. Debí haber dicho algo antes. Debí haberte defendido. Debí. Tú debiste, papá. Pero no lo hiciste. Silencio otra vez. Lo sé. Y aún así sobreviví. Lo escuché respirar. Temblando. Como un hombre que se da cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Aún te quiero, Yasmín. Yo sé que me quieres, pero el amor no es suficiente si no lo demuestras. La llamada duró 6 minutos con 33 segundos. Cuando colgué, sentí algo raro. No enojo. No satisfacción. Paz. No los corté por completo. No bloqueé números. No quemé puentes. Pero dejé de buscarlos. Durante 31 años fui yo la que llamaba. La que llegaba. La que insistía aunque no importara. La que seguía esperando que un día me vieran. Después de la gala, paré. Y si ellos no venían, si elegían su orgullo en lugar de su hija, también era una respuesta. Navidad 2025 fue la primera que no pasé con mi familia. Me fui con mi tía Marlene a Maui. Una semana en un resort frente al mar. Comimos demasiado, bebimos demasiados cócteles y vimos el atardecer todos los días desde el balcón. Mi mamá mandó un regalo de Navidad. Lo regresé sin abrir. Algunos dirían que es rencor. Que debería perdonar, olvidar, dar otra oportunidad. Pero aprendí algo. Perdonar no es aguantar que te sigan lastimando. Ser la persona grande no es hacerte pequeña para encajar en lo que otros quieren de ti. Yo no cerré la puerta para siempre. Solo dejé de sostenerla abierta para quienes nunca quisieron entrar. En enero de 2026 recibí un correo inesperado. Era de la doctora Stephanie Brennan, la colega de Vivian. Una de las 14 personas que se rieron en la mesa. Asunto, lo siento. Perdóname por reírme en ese brindis. Fui cobarde. No quise meterme. Me dije que no era mi lugar. Pero después de verte en el escenario, entendí algo, siempre es nuestro lugar cuando alguien está siendo tratado mal. Si algún día quieres hablar, aquí estoy. No de Vivian, no de tu mamá, solo de la vida. De lo que es sobrevivir a una familia que no te ve. Eres increíble, Yasmín. Ojalá lo sepas. Leí el correo 2 veces. Y le respondí, ¿un café? Sí. Nos vimos la semana siguiente en un café en Scottsdale.
Hablamos 3 horas. Familias. Expectativas. Heridas que no se ven pero pesan. Y sin darme cuenta, Stephanie se volvió una de mis amigas más cercanas. Qué extraño, como a veces las personas que te lastiman también te terminan llevando a las personas que te sanan. Y si todavía estás aquí escuchando esto, quiero decirte algo. Esta historia no es sobre venganza. No es sobre ganarles. No es sobre verlos caer. Eso puede sentirse bien por un momento, pero no arregla nada. Esto no sana nada. Esta historia es sobre libertad. Durante 31 años esperé que mi familia me viera. Esperé que mi mamá se sintiera orgullosa de algo que yo hiciera. Esperé que mi papá me defendiera. Esperé que mi hermana me tratara como igual y no como un problema. Esperé, y esperé, y esperé. Y no lo hicieron. No pudieron. O tal vez no quisieron. Pero aprendí algo muy importante. No necesito su permiso para existir. No necesito su aprobación para tener éxito. Y no necesito su amor para saber que lo merezco. La gala no fue para humillarlos. Fue para salir a la luz. Para dejar que la verdad hablara sola. Para pararme frente a 600 personas y reconocer algo que construí con mis propias manos, aunque ellos lo aceptaran o no. Esa noche, me vieron. Por primera vez en mi vida, de verdad me vieron. Pero para ese momento, ya no importaba. Porque yo ya había aprendido a verme a mí misma. Si estás escuchando esto y te identificas conmigo, si eres el otro en tu familia, el que ignoran, el que subestiman, el que llaman una vergüenza. Quiero decirte algo. No tienes que demostrarles nada. No tienes que esperar a que cambien. Solo tienes que vivir. Construir en silencio. Crecer en silencio. Y un día, cuando estés listo, salir a la luz. Ahí te van a ver. Pero para ese momento, ya no va a importar. Porque tú ya te vas a haber visto primero. Yo no soy una vergüenza. Nunca lo fui. Y nunca lo voy a hacer otra vez. Si esta historia te llegó, si alguna vez fuiste el invisible de tu familia, me gustaría leerte en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Te habrías ido de esa cena de acción de gracias? ¿Los habrías invitado a la gala? Y si todavía no estás suscrito, suscríbete. Voy a seguir contando historias sobre límites, familia y lo que realmente significa construir una vida a tu manera. Gracias por escucharme. Gracias por verme. Pasaron los meses después de ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, mi vida dejó de sentirse como una reacción a lo que otros esperaban de mí. Ya no vivía mirando hacia atrás. Vivía hacia adelante. Pristine Concierge siguió creciendo. No de golpe, no como en las películas, sino de forma constante, real, silenciosa. Más clientes, más responsabilidad, más decisiones que nadie veía desde afuera pero que yo tenía que resolver cada día. A veces llegaba a la oficina temprano, con café en la mano, y me quedaba unos minutos sola, viendo cómo el equipo empezaba a llegar. Personas distintas, historias distintas, pero todos construyendo algo conmigo. Y eso se sentía como estabilidad por primera vez en mi vida. No perfecta. Pero mía. En casa, aprendí a disfrutar el silencio sin que doliera. Ya no esperaba llamadas que no llegaban. Ya no revisaba el celular buscando mensajes que antes me habrían cambiado el día. Al principio fue extraño. Después fue libertad. Marlene siguió siendo una constante. A veces pasaba por mi departamento sin avisar, con comida, con historias, con esa forma suya de hablar de la vida como si no fuera tan complicada. Nunca me dio discursos. Nunca me empujó a perdonar ni a olvidar. Solo me acompañó. Una tarde me dijo algo que se me quedó grabado. No es que te hayas alejado de ellos, es que por fin te acercaste a ti. Y tenía razón. Con el tiempo, mi familia dejó de ser el centro de todo lo que sentía. Mi mamá mandó otro mensaje semanas después del evento. Luego otro meses más tarde. Frases cortas, intentos de acercamiento, palabras que ya no tenían el mismo peso de antes. Yo no respondí de inmediato.
no por castigo, sino porque por primera vez, me estaba escuchando a mí primero. Cuando finalmente contesté, no fue una conversación grande. No hubo escenas. No hubo explicaciones infinitas. Solo límites más claros, tono más tranquilo, una distancia nueva que ya no venía de dolor, sino de decisión. Con mi papá fue distinto. A veces llamaba solo para saber cómo estaba. Ya no hablaba mucho. Y yo tampoco. Pero había algo más honesto en esos silencios cortos que en todos los años anteriores de palabras vacías. Con Vivian no hubo cierre perfecto. Solo distancia. Y entendí algo importante, no todas las historias familiares terminan con reconciliación. Algunas terminan con claridad. Y la claridad también es una forma de paz. Una noche, meses después, me quedé sola en la terraza de mi departamento. La ciudad estaba tranquila. El aire era suave. Y por primera vez pensé en todo lo que había pasado, sin sentir que me estaba rompiendo por dentro. No sentí orgullo exagerado. No sentí tristeza. Solo aceptación. La versión de mí que había sido invisible ya no existía. No porque alguien la hubiera salvado, sino porque yo dejé de esconderla. Miré el cielo un rato largo y entendí algo simple. Nadie llega a este punto de la vida sin cicatrices. La diferencia es si esas cicatrices te definen o te enseñan. Yo elegí lo segundo. Si algún día alguien escucha esta historia y siente que está atrapado en un lugar donde no lo ven, donde lo minimizan, donde parece que nunca es suficiente, quiero que recuerde esto. No necesitas que te den un lugar. Lo construyes. No necesitas que te reconozcan. Te reconoces tú primero. Y el resto, llega después o no llega. Pero ya no importa. Porque cuando aprendes a verte con claridad, ya no estás esperando que otros enciendan la luz. Esa noche me levanté de la silla, entré a mi departamento, cerré la puerta y por primera vez no sentí que estaba dejando nada afuera. Solo sentí que estaba exactamente donde debía estar.